¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Días, profe. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olviden, por favor, de registrar la asistencia, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la población, es decir, directamente una sola humanidad, ¿no? Si bien es cierto, anteriormente nosotros ya hemos revisado algunas características esenciales que tienen los seres humanos. Sin embargo, el día de hoy vamos a estudiar directamente la diversidad cultural que existe en el mundo, ¿no? Como ustedes saben, directamente existen culturas al día de hoy que todavía mantienen sus tradiciones, sus costumbres, su idioma y que generalmente son símbolos característicos de cada territorio, de cada lugar en donde nosotros podemos encontrar a estas culturas, ¿no? Muy bien, diversidad cultural. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita Vilma, por favor, en la lectura. Diversidad de culturas. A lo largo de la historia de la humanidad han surgido muchas culturas diversas. Unas han cubierto grandes extensiones y han constituido grandes aglomerados que se llaman civilizaciones. Otras se han centrado en territorios pequeños. Unas han durado pocas décadas, otras han existido por milenios. Unas han realizado notables guerras y conquistas. Otras se han mantenido pacíficas. Frecuentemente, sin embargo, las diferencias han sido percibidas por los pueblos como amenazas de unos contra otros. Han surgido, han surgido recelos que en no pocos casos han terminado en guerras. A veces las diversidades no generan respeto mutuo, sino enfrentamientos. El que los otros hablen otro idioma, otra religión, tengan diferentes costumbres, provoca a veces que surjan tensiones. Así ha pasado, por ejemplo, entre los pueblos dominadores y los indígenas en América. Eso ha sucedido entre cristianos occidentales y árabes islámicos, pero también ha habido puntos de colaboración y coexistencia pacífica, como los esfuerzos que se ha hecho para que en los mismos lugares con o existan grupos de diversas culturas y creencias. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos detallar, ¿no? Que las primeras agrupaciones de los seres humanos fueron llamadas, pues, civilizaciones, ¿no? Si recordamos un poquito, en la antigüedad existen civilizaciones como Mesopotamia, los sumerios, los acadios, los babilónicos, hablamos de la civilización india, egipcia, hablamos de la civilización china que básicamente fueron culturas en donde establecieron normativas, en donde básicamente establecieron modelos de gobierno y sobre todo destacaron actividades dentro de la economía, lo que sería la agricultura, la ganadería, y que sobre todo directamente destacan lo que es un crecimiento dentro de las civilizaciones antiguas, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos mencionar de que a pesar de que en la historia del ser humano generalmente han existido una variedad de culturas, siempre también han logrado tener lo que es enfrentamientos directos. Es decir, que la mayoría de las culturas obviamente no han logrado coexistir pacíficamente, sino más que todo han llegado a tener una serie de enfrentamientos, ¿no? Si recordamos un poquito, en la antigüedad, obviamente, al tener un proceso de civilización, también existieron lo que son guerras, enfrentamientos entre una cultura con otra cultura, y eventualmente eso también podemos destacar que no han logrado coexistir tranquilamente, ¿no? Si bien es cierto, a pesar de que estas culturas, en algunas, han logrado mantener lo que es una tranquilidad, una armonía, en la mayoría de las culturas logramos verificar de que han existido enfrentamientos. Uno de esos casos fue directamente cuando los españoles llegaron acá a someter a someter, perdón, a la población indígena, ¿no? Entonces, miren, a pesar de que la llegada de los españoles supuestamente era con la finalidad directamente de tener lo que es una ruta o un acceso, por decirlo así,
más rápido a la ruta de las sedas a la India, básicamente Cristóbal Colón, que fue el representante de ese descubrimiento, generalmente murió sin saber de que él había conquistado un nuevo territorio. A más de eso, tampoco desconocía que dentro del continente americano existían pues culturas que generalmente lograron coexistir tranquilamente, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, tanto las culturas de Centroamérica, tanto las culturas de Sudamérica, como las culturas europeas, en su momento lograron también tener lo que son enfrentamientos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos destacar de que las culturas obviamente tienen una gran variedad en el mundo, en algunos de los casos se manejan pues con una coexistencia, es decir, pueden vivir tranquilamente sin tener enfrentamientos, pero la gran mayoría de las culturas, tanto en la antigüedad y en el mundo actual, generalmente todavía no se llevan a tener lo que es una buena armonía dentro de las sociedades en general, ¿no? Si hablamos de los españoles, en su momento, cuando llegaron acá, explotaron a la población indígena, casi directamente la destruyen y obviamente lograron instalar su propia religión, su propia costumbre y sobre todo directamente el someter por parte del tema religioso, ¿no? Es decir, implantar directamente otro modelo dentro de estos territorios conquistados, ¿no? Entonces, básicamente, al día de hoy también podemos verificar de que los enfrentamientos entre culturas todavía no se ha terminado. Sí es cierto que en la actualidad todavía se mantiene lo que es una coexistencia pacífica en algunos casos. Sin embargo, todavía se sigue manteniendo lo que son enfrentamientos entre culturas, por territorios, y obviamente pues aquí también se logra destacar que a pesar de que nosotros tengamos un conocimiento bastante acelerado, a pesar de que la tecnología va innovándose día tras día, directamente las culturas no han tenido la posibilidad, de decirlo así, de mantener lo que es una armonía dentro de las sociedades en general, ¿no? Si bien es cierto, también vamos a determinar esta palabrita, una sola humanidad. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Karen, por favor? Una sola humanidad. Los ojos o de la piel o sus rasgos culturales como costumbres, lengua o religión no los vuelven absolutamente distintos entre sí. La humanidad es una sola porque todas las personas humanas son parte de una misma especie. Inclusive se ha probado que todas tenemos un mismo grupo de antepasados comunes que evolucionaron hace muchos siglos en África. Sus descendientes poblaron todo el mundo contra las opiniones de quienes sostenían que entre blancos y negros, por ejemplo, hay diferencias genéticas. Las investigaciones sobre el genoma humano han probado que todas las personas tenemos una estructura genética igual, con el mismo número de genes similares. Todas las personas humanas somos básicamente iguales, incluso en el aspecto biológico. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Una sola humanidad. ¿Qué nos dice acá? Que básicamente el tener los ojos de otro color, el tener lo que es una costumbre, una tradición, características físicas de los seres humanos, realmente nosotros, a pesar de ser muy distintos físicamente, compartimos pues una característica en común, ¿no? Una sola humanidad que si bien es cierto, logramos determinar de que nosotros tenemos, si hablando un poquito del carácter evolutivo, compartimos el genoma humano directamente dentro de la mayoría, dentro, en este caso, de la escala evolutiva. Si recordamos un poquito, Charles Darwin decía que nosotros descendemos de los monos directamente. Entonces, nosotros, al igual que los monos que compartimos un 90% del genoma humano, la teoría es aceptada al día de hoy. Sin embargo, que si bien es cierto, nosotros tenemos las mismas características físicas, todavía no se logra mantener lo que es una coexistencia pacífica, ¿no? Todavía existen guerras, todavía existen enfrentamientos de un país con otro, imponiendo pues su propia religión, su propia cultura y sobre todo directamente todavía sigue siendo parte de lo que es la discriminación o el racismo, ¿no? Que ese tipo de situaciones ya no deben existir. Si bien es cierto, cuando hablamos de una sola humanidad, es decir, que nosotros compartimos directamente una escala evolutiva entre todos. Es decir, que nuestro ADN, ¿sí? A pesar de que por fuera nos veamos muy diferentes,
dentro de nuestro aspecto biológico tenemos las mismas características, ¿no? Independientemente seamos blancos, seamos negros, seamos mestizos, seamos indígenas, afrodescendientes, nuestro aspecto biológico sigue siendo el mismo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros compartimos lo que son características básicas entre todos, y sin embargo, obviamente no debe existir lo que es el racismo ni la discriminación, ¿no? Por ejemplo, aquí dentro de esta imagen podemos determinar, ¿no? Algunas características que tienen los seres humanos. Por ejemplo, aquí podemos ver personas que tienen un color de piel muy diferente al resto. Aquí podemos verificar que cada uno de ellos mantiene sus propias tradiciones, sus propias culturas, hablando de pueblos y nacionalidades, ¿sí? La mayoría de ellos directamente tienen sus propias religiones, sus propias formas de interpretar el mundo, ¿ya? Tienen su propia religión, tienen su propio idioma, tradiciones, y sin embargo acá podemos determinar que nuestro continente es muy variado, ¿no? Es muy variado y que sobre todo nosotros debemos mantener lo que se conoce como el respeto dentro de nuestra población. Si bien es cierto, aquí en el Ecuador nosotros tenemos la variedad de culturas, la variedad de pueblos y que generalmente al día de hoy todavía siguen manteniendo lo que son sus tradiciones, sus costumbres, siguen enseñándonos día tras día sus actividades, su interpretación del mundo, su religión, sus platos típicos, su música y que obviamente nosotros como sociedad tenemos que seguir aprendiendo de ellos, ¿no? Recuerden una situación importante, nosotros en la gran mayoría somos mestizos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que es la unión dentro de un español con una mujer indígena, ¿no? Y eventualmente estos territorios les pertenecen a las personas o a los nativos que existieron acá. Obviamente si hablamos de América del Sur, que vendrían a ser los indígenas, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que mantener el respeto del caso, ¿no? Sin importar las características físicas que nosotros podamos llegar a tener, obviamente tenemos un tronco común y biológicamente hablando compartimos una sola humanidad, ¿no? Muy bien, conflictos. Me ayuda por favor en la lectura la señorita Jocelyn Preciado, por favor. Buenos días, Miss. Disculpe, le mandé un mensaje porque no puedo ver su pantalla. Ah, ¿no puede ver en pantalla? No puedo ver. No Ya, sé qué pasó tan negro. ¿Puedo listo, muy cerrar bien. sesión y vuelvo a ingresar? Tal vez, sí, por favor, intentemos de esa Listo. manera, ¿sí? Muy bien, hasta eso, por favor, me ayuda la señorita Vilma, por favor. Conflictos. Conflictos. Hay, pers- eh, hay personas que han pensado que la mejor manera de superar los enfrentamientos entre pueblos, culturas y civilizaciones es presumir sus diferencias, pero además de resultar imposible que se vuelva homogénea la humanidad, al intentar suprimir las diferencias, se han destruido elementos de identidad que son grandes valores que deben ser preservados. Tratar de que a la fuerza todos hablen el mismo idioma y, y creer en el mismo Dios. No solo es un atropello, sino también un error. La única forma efectiva de superar tensiones es mediante un diálogo que respete las diferencias al mismo tiempo que logre desvanecer los recelos existentes y reconozca el valor de la diversidad. 10. Muy bien, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, directamente los enfrentamientos obviamente se siguen dando y es importante en este caso mantener lo que es un sinónimo de respeto, ¿no? Si no comparto directamente un pensamiento religioso, respeto. Si no comparto lo que es una postura de una costumbre, de una tradición, de una música, respeto, ¿no? Y obviamente, pues, al día de hoy, si hablando de estas fechas, nadie puede, en este caso, someter a alguien con la postura de que alguien sea religioso, con la postura de que alguien directamente pertenezca a otra cultura y que sobre todo directamente pueda llegar a imponer algo, ¿no?
Sí, si bien es cierto, al día de hoy estas actividades son mal vistas, pero si recordamos un poquito en la época colonial, obviamente los españoles impusieron todo pues a su manera, ¿no? Obviamente imponiendo lo que son las costumbres, las tradiciones, la religión, las actividades, sus propias formas de gobierno, ¿sí? Sus propias organizaciones dentro del continente americano y que obviamente atropellaron directamente lo que es los derechos, en este caso de los indígenas, ¿no? Si bien es cierto acá, recientemente hablando de la Segunda Guerra Mundial, también existió un gran atropello, ¿no? Si recordamos un poquito por el personaje más representativo de Alemania en ese momento, que fue Adolf Hitler, ¿no? Si recordamos un poquito, Hitler directamente perseguía a los judíos y obviamente porque él tenía lo que es un pensamiento bastante racista en contra de ellos. ¿Sí? Y obviamente pues él no les daba la oportunidad, por decirlo así, de vivir en un lugar o de tenerlos aislados, no, más bien él buscaba directamente exterminarlos, ¿no? Y eso obviamente es conocido como un genocidio bastante fuerte en los últimos años, ¿no? Entonces, miren, básicamente nosotros tenemos que aprender de estas culturas. Tenemos culturas que generalmente son representativas de aquí en el Ecuador, tanto de la región sierra como de la región costa, de la región amazónica, que generalmente son territorios en donde encontramos lo que son culturas, pueblos y nacionalidades, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros al día de hoy no podemos imponer nada a estas culturas, sino más bien a aprender de ellas, ¿no? Algo similar tenemos con los Tagaer y los Taromenani, que generalmente son culturas que viven dentro de la selva, y ellos en este caso son culturas no contactadas, es decir, no permiten que nadie ingrese a sus y obviamente si alguien osa ingresar, son atacados inmediatamente, ¿no? Porque obviamente ellos viven directamente en su mundo y la sociedad en general debe respetar sus actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos verificar lo que son imágenes, de diferentes pueblos, de diferentes culturas y que cada una de ellas tiene sus tradiciones propias, ¿no? Y esto obviamente tiene que ser respetado, que no debe ser sinónimo de tener enfrentamientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquí el Ecuador, ¿qué cultura de la sierra nosotros tenemos? Solamente una, nada más. ¿Cuál es una cultura de la sierra? Si no, tarea. Señorita Karen. La cultura Valdivia, Ya, muy bien, es una cultura bastante antigua. Hoy, en la actualidad, ¿qué tipo de culturas tenemos? En la región sierra, muy bien, tarea. Ya, Los muy bien, caraqui, tarea. un Ex- poquito, ya, excelente, muy bien. Esas son culturas que Manzalén. obviamente existieron en la época de la cultura de los incas, ¿no? En la actualidad, muy bien, ¿qué vamos a hacer? Tarea. Bien, vamos a realizar lo que es un collage, ¿sí? Un collage de las culturas que viven en la región sierra. Sí, en la región sierra tenemos a los otavaleños, ¿sí? Entonces, por darles un ejemplo, ¿no? De las culturas que ustedes encuentren, que van a buscar, van a realizar lo que es un collage de una cultura de la región sierra, de una cultura de la región amazónica, ya solo vamos a dejarlo en dos, ¿no? De la región sierra y de la región amazónica van a realizar lo que es un collage. ¿Qué es un collage? Es la reunión de varias imágenes en un mismo punto, ¿no? ¿Sí? Entonces van a buscar culturas, en este caso de la región sierra, y van a hacer un collage, y de igual manera de la región amazónica, ¿sí? Entonces lo hacemos en un cuadernito, le toman una foto y me envían directamente a mi número personal. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Ninguna.
Listo, excelente, lo vamos a ver de esa manera, por favor. Bien, para terminar, ya para terminar, vamos a ver un pequeño video, por favor, hablando directamente de nuestro tema del día de hoy, ¿no? Una sola humanidad. Bien, me regalan un segundito que se nos cargue la página y obviamente pues lo vamos a revisar, prestar muchísima atención. Ya esperemos unos segunditos, por favor. Ya, muy bien. Parece que se nos fue un poquito la señal, ¿no? Regálame un segundito, por favor. Ya, muy bien. Parece que es la señal del internet, ¿no? Me regalan un segundito, por favor. Bien, parece que se nos fue la señal del hinchar. Me confirman. Por-
Si me escuchan, chicos, me confirman, por favor. Ahora sí se profe. le escucha, profe. ¿Ya se me escucha ahí? Sí. Sí, profe, ahora sí se le Sí, escucha. profe. Sí. Somos nosotros, la población del Ecuador. Si me escuchan, por favor, me confirman.